Probablemente esto es debido a que en el PIB ha pesado muchísimo la inmobiliaria y la construcción. Entonces, se puede tener una aportación importante al PIB de la inmobiliaria y de la construcción sin ser muy competitivo. Pero claro, cuando eso se viene abajo, surge el desequilibrio estructural que tiene este país. Y este país tiene el enorme desequilibrio estructural de la competitividad. Esto hace que a día de hoy tengamos, por desgracia, 4 millones de parados. Y si bien es verdad que la noticia de hoy yo la considero positiva, y lo digo con todas las cautelas, hombre, por lo menos parece que la racha tremenda no se sigue acelerando al mismo ritmo, yo lo diría así. Pero claro, a la hora de salir, vamos a tener, por un lado, el problema de absorber 4 millones y pico de parados, los que sean. Pero por otro lado, en un mundo que va a seguir siendo global y probablemente cada día más global, con un reequilibrio del peso económico hacia los BRIC, hacia China, hacia la India, hacia Brasil, muy global sin duda ninguna, nos vamos a poner todos en el pelotón de arranque, unos antes que otros o en condiciones diferentes. Probablemente España tenga una progresión un poco más lenta por los equilibrios que he citado, pero ahí estaremos, en el pelotón de salida o en la línea de salida. Y todos iremos a retrapar lo más rápidamente posible las condiciones que tú decías de bienestar otra vez. Claro, ahí el problema es que vamos a partir con una situación, si no lo resolvemos, de 37avo en competitividad. ¿Qué tenemos que hacer para ir acabando? Bueno, yo creo que hay dos tipos de medidas fundamentales. La primera, sin ninguna duda, o tres tipos: reabsorber el stock de viviendas, racionalizar mínimamente digo, nuestro sector industrial para que pueda absorber cada vez más empleos, pero sobre todo hacer que nuestro mercado sea competitivo. Yo cuando dicen vamos a un nuevo modelo, yo creo que está bien, pero los modelos, por desgracia, no se imponen. Los modelos surgen, y surgen de un país más competitivo en unos sectores que en otros. Y reabsorberemos el paro en función de que seamos suficientemente competitivos como país para generar inversiones, como empresas y como productos y servicios que permitan situarnos en el contexto internacional. Por eso hace falta medidas a cortísimo plazo, además del modelo industrial. Como medidas a corto plazo, yo creo que se están tomando algunas adecuadas, pero todavía hay otras que habría que tomar. Voy a citar aquellos temas de competitividad generales y sobre los que se puede actuar ya a corto plazo. Primer tema fundamental, la innovación. Pero no confundamos la innovación con la inversión en I+D. En innovación estamos en este momento en el puesto número 26. Ya está bien, 26. Y la innovación se compone de 5 parámetros que van desde las posibilidades de patentar, la creación de tecnología, la capacidad de emprendimiento y no solo la inversión en I+D, que es uno de estos 5 factores. Luego, si centramos absolutamente en la inversión en I+D, nos equivocamos. Yo doy siempre un ejemplo que alguno de la mesa, y Juan desde luego me han oído varias veces, es que claro, si nosotros medimos los países por el gasto en I+D, podemos llegar a algo tan raro como que un país muy ineficiente en su cadena de innovación gaste muchísimo en I+D para obtener resultados muy bajos. Esto es igual, y es el ejemplo que yo cito, que si yo digo que mi coche es mejor que el tuyo porque gasta más gasolina. Es una barbaridad. Lo lógico es decir, no, mi coche es mejor que el tuyo porque con menor gasto en I+D en este caso, o el mismo, corre más que el tuyo. Es decir, España tiene que cuidar la innovación, no solo los gastos de I+D. Y la innovación, la definición más simple, es la transformación del conocimiento en puntos del PIB. Y eso me parece un tema absolutamente esencial. Luego, cuando hablamos de gastos de I+D, no solo es eso lo que va a hacer que nuestro país innove, ni mucho menos. Segundo tema fundamental,
la flexibilidad laboral, y yo siento muchísimo tocar la bicha, ¿no? Pero hay una realidad que es muy curiosa. No sé si tienen ustedes idea. Este es un informe del World Economic Forum, según el cual España en flexibilidad laboral ocupa el puesto número 160 de 181 países del mundo. Y además hay una recta que correlaciona la flexibilidad del mercado laboral con la competitividad. Y cuando hablo de flexibilidad del mercado laboral, no hablo ni mucho menos del despido gratuito, ni mucho menos. La flexibilidad del mercado laboral hay países que lo aplican, como Dinamarca, como Suecia, la misma Alemania, y que genera externalidades positivas importantísimas. Luego, segundo tema que tenemos que ver, nos guste más o menos, el reanalizar el mercado del trabajo. Y esto es una medida que a corto plazo se puede tomar. Segundo o tercer tema importantísimo, la calidad institucional. Tenemos que tener instituciones que funcionan, que nos permiten generar empresas rápidamente. Y aquí también vuelvo a algún dato estos son del Banco Mundial, ¿no? La regulación favorable a la actividad empresarial tiene un ranking y España está en el número 38. La libertad económica, España está en el número 44. Es decir, todavía nos quedan temas que podemos tocar y se deben de tocar que fomentan de una manera impresionante la capacidad de innovar, la capacidad de generar empresas, la competitividad de nuestro país. Otro tema sobre el que hay que actuar, la educación. La educación. Según el informe PISA, España ocupa la posición número 24. Aquí también tenemos un área de actuación clara, definida y sobre la que podemos actuar. Y los dos últimos temas son la energía, que hemos comentado anteriormente, mientras que España no se dote de una cesta de energías variada, que unas puedan compensarse con otras, y que solo contemos con 2 o 3 energías diferentes, es imposible que la energía eléctrica tenga un precio parecido al que tienen países de nuestro entorno. Y que lo tendrán siempre. Un país que tenga un parque nuclear del 70% de la generación, por ejemplo, nos gustará o no, pero es evidente que es mucho más competitivo el coste de energía allí que aquí. Y por último, las infraestructuras, donde estamos bastante bien. Y ya como último punto en el que yo creo que habría que insistir para fomentar también la competitividad, es en la unicidad del mercado. España es un país medio, no es un gran país, no es un país grande. Es absolutamente necesario generar las economías de escala, tanto en consumo como en producción, y la compartimentación quizá excesiva de España hace que la unicidad de mercado, que no hace más que ayudar a la competitividad, se convierta en una desventaja competitiva. Yo creo que hay un catálogo de medidas que es absolutamente posible, que vamos a salir de la crisis. Lo único es que creo que hay que tocar los botones adecuados y no distraernos con cosas que pueden ser muy interesantes, muy bonitas, me atrevería a decir, pero hay que reconocer que estamos en una crisis suficientemente profunda como para abordar medidas realmente estructurales. Gracias.